Pues entonces resulta que mi nueva canción Violence el día de hoy salió en todas las plataformas habidas y por haber. Y hoy en la mañana, antes de ir al baño, decidí escucharla y la verdad es que me encantó muchísimo cómo sonaba. Sobre todo en un departamento en el que me considero como bastante malo. Es en el departamento de cantar. La verdad es que yo no considero que tenga una voz increíble o siquiera una voz buena. Pero al escuchar la canción me sentí muy satisfecho de cómo había evolucionado mi habilidad para mezclar y masterizar y todo eso. Entonces quería compartirles con ustedes parte del proceso. En este primer video voy a explicar cómo mezclé la voz sucia, la voz gruñona. Y en el siguiente video les explicaré cómo mezclar la voz limpia. Pero bueno, vamos para allá. Primero, ¿por qué no se ve nada? ¿Por qué diablos no se ve nada? Bueno, ahí está. Ya se ve. Esta es mi pantalla de Reaper porque me encanta usar Reaper. Es barato y hace todo. Y bueno, esta pista de aquí es la pista de la voz, es la pista de los gritos. Lo primero y lo más esencial al mezclar una voz antes de hacer cualquier cosa es escuchar toda la pista, todo lo que se grabó y seleccionar las mejores partes y ponerlas en conjunto. Eso lo hice mucho antes de comenzar a grabar, por eso no lo estoy haciendo en vivo. Pero como pueden observar, hay pedazos que están como recortados y que se están metiendo en medio de otros pedazos que están un poquito más completos. Esto es porque pues obviamente hay algunas partes que salen mejor que otras en diferentes tomas. Hay partes en las que haces un delivery muy diferente a otras y te gusta más uno, te gusta más otro. Como pueden observar también hay fade in y fade out entre cada corte, esto para evitar que haya situaciones como de ruidos molestos que puedan entrar en la grabación. Pero en fin, una vez hecho eso, sigue lo más divertido, porque una vez que ya seleccioné todo lo que me gustaba, pues al ponerle la música encima, la voz suena, bueno, la verdad es que para mí suena un poco ridícula. Vamos a escucharlo. Sí, la verdad es que no suena como esos gritos épicos y gigantescos que yo tenía en mi cabeza y que realmente más o menos se pueden alcanzar a escuchar, ¿no? Como a vislumbrar si pongo la pista sola. Primero lo que puedo notar es que a lo mejor el volumen está un poquito bajo y lo más lógico tal vez sería subirle aquí al volumen a la pista con la que estoy trabajando. En este caso en particular, muy particular en este caso, he decidido estaba un poquito bajo pero le subí un poco más, pero he decidido no hacerlo por completo porque tenemos partes por toda la pista que están muy dispares. Simple y sencillamente al fader le subí lo suficiente para que fuera un poquito más prominente, pero para que la pista no empezara a ponerse en rojo, no empezara a clipear. Entonces, esa es una. Después, algo que puedo notar al escuchar la voz es que hay ciertas frecuencias que se están cruzando unas con otras en cuanto a la música. O sea, desde la música a la voz se están cruzando bastantes frecuencias, entonces esto impide que la voz pueda sonar de una forma prominente. Para eso, dentro de mi cadena, lo primero que pongo es un ecualizador. Ahora, esta fue la manera en la cual hice la voz en un principio y así quedó y así me gustó. En este caso, primero estoy aplicando un high pass filter. ¿Qué hace esto? Esto recorta todas las frecuencias que están aquí, que para una voz debajo de los 200 Hz o lo que sea, es generalmente puro ruido de que si estabas moviendo los pies cerca del pedestal del micrófono y no como boom, 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 boom. Son esos ruidos. También si no sé, le pegaste al cable o lo que sea. Algunos plosives ahí también hay. Entonces hay que recortar todo eso. Ya cuánto recortes dependerá la voz de tu artista. Porque por ejemplo, yo tengo una voz que tiene mucha prominencia como en esta área. Aquí está como lo más prominente de mi voz y por debajo realmente no tengo nada. No tengo una voz muy grave ni de presentador de televisión, entonces por eso decidí hacerlo en los 200 Hz. No sé, a lo mejor tendrás un artista que tengas que recortarle un poquito más porque su voz es muy chillona o tendrás que recortarle menos porque su voz es muy profunda. No lo sé. Lo siguiente es que apliqué un low pass filter. Normalmente en una voz, generalmente en una voz se recomienda agregarle un poquito de aire si quieres que sobresalga. Pero en este caso decidí no hacerlo así. El aire, por cierto, es cuando subes las frecuencias altas. Normalmente se recomienda eso para que la voz sobresalga para que la voz sobresalga sobre lo demás ahí. Para que la voz sobresalga en comparación a lo demás. Pero en este caso, con el micrófono que utilicé en particular, ese micrófono ya lo hace. Y de hecho, para mí hay muchas cosas muy ricas en esta área tan chiquita de aquí que no quería recortar, pero por acá arriba sí me estaban molestando un poco las frecuencias que tenía. Y bueno, estas tres cosas de aquí es que mi voz tiene ciertas partículas
particularidades que realmente no me agradan a la hora de gritar. Esta área y esta área trabajan muy en conjunto porque es como que un área donde mi nariz hace ciertos sonidos muy extraños. Si lo escuchan. Así como, no sé, es muy extraño ese sonido. La manera en la que lo identifiqué, donde estaba simplemente a través de ensayo y error, observando y escuchando dónde lo iba quitando, qué tanto necesitaba quitar, qué tanto necesitaba poner. Y en esta área hay una cosa que mi garganta hace, que tampoco me gusta demasiado y es como aquí como en lo profundo. Entonces eso decidí borrarlo. Vamos a escuchar rápidamente un antes y un después de ecualizar. Esto es antes. Ahora un después. Ahora, ahí lo que podemos identificar inmediatamente es que la voz ya suena un poquito más, que encaja un poquito más con la música. Ya no está tan separada de eso. Pero como borramos tantas frecuencias aquí, ahora la voz suena muy, muy, muy atrás. Entonces hay algo que utilizamos para solucionar eso. Y de hecho, va muy de la mano con solucionar otro pequeño inconveniente que tenemos al mezclar voces. Y es que de repente, sobre todo conmigo, si observamos aquí en esta área, hay partes que suenan demasiado fuerte y partes que están demasiado bajas. Es mucha la diferencia. Esto no es necesariamente malo en ciertas ocasiones, pero en una canción como esta, en la que son gritos y caos, queremos que todo esté como en tu cara, ¿no? Entonces vamos a aplicar compresión. La compresión no nada más es para este tipo de canciones, o sea, se utiliza en toda la música, pero en este caso la diferencia es qué tanto comprimes y qué tanto no. Y es donde viene esto. Aquí yo sí estoy aplicando una compresión bastante agresiva, un tanto no excesiva, pero sí un poquito más agresiva para igualar todos esos picos. Se puede hacer con automatización, sin embargo, la ventaja de usar un compresor son dos cosas: ahorras tiempo y los compresores tienen cierta coloración. En este caso, yo escogí un Y2A, que es un L2A, que me gusta mucho la coloración que le da a mi voz. Hace más prominentes las frecuencias como del área de acá, pero de una manera muy diferente a que si solo dejara esto sin ecualizar. Y entonces pues miren como la diferencia, ¿no? Esto es sin compresión. Y esto es con compresión. Si se fijan, esta parte de aquí sin compresión suena mucho más atrás. Es realmente lo único que se logra distinguir bien es esto. Y todo esto que está aquí atrás suena muy, muy atrás. Y ya con la compresión ya suena más parejo. Acá también hay un pequeño problemita que la compresión nos ayuda a resolver, y es que este gritillo de aquí se sale sobresale de casi todos. Entonces, sin compresión, ven así. Hasta suena como que medio loquillo. Pero con compresión tiene el mismo carácter de medio loquillo, pero está un poquito más controlado y ayuda a que todo lo demás sobresalga también. Entonces, de ahí aplicamos mi truco favorito para las voces sucias, que es la saturación. La saturación le da un sonido muy particular. Es como ponerle distorsión a la guitarra, le estás poniendo distorsión a tu voz, ¿no? Todos sabemos lo que hace la distorsión en la guitarra. En este caso, escogí un saturador X de T-Rack S también, porque me gusta el montón de opciones que tiene y la facilidad de la interfase. Normalmente, bueno, yo uso 3 diferentes tipos de saturadores, pero este es el que se me hace más simple y más fácil de entender. Con una perillita le subimos el gain como una guitarra. Con esta otra perillita controlamos el volumen que va a ir de salida, y con este escogemos un tipo de saturación. Las saturaciones de tape, de cinta, son como un poquito más análogas, son más gruesas, más graves, y después tenemos otros tipos de saturación como digital, que suenan un poquito diferente, y en este caso escogí la de hierro simple y sencillamente porque escuché todas y fue la que me gustó más. Así suena sin saturación. Así suena con saturación, fíjense, es como el día y la noche.
Es como el día y la noche. Bueno, en fin. Después de ecualizar, comprimir y saturar, a mí me gusta hacer varias diferentes cosas. Primero, decidí poner un delay. En este caso, un Valhalla Supermassive. Me gusta porque es gratis y suena chido. Y al ponerlo, bueno, las repeticiones le dan como este sentido más, un poquito más de profundidad a la voz. Fíjense, sin delay. Ahora, en este caso, decidí hacerlo bastante sutil, ya que es una canción como mucho metal electrónico y así. Entonces, si yo quisiera que la voz sonara como que un poco más choncha, más análoga, más, no sé, como el black metal de los 90s o incluso algunas cosas de los 2000s, le subiría un poquito más, no lo haría tan sutil. Pero en este caso, por la naturaleza tan digital de la canción, decidí hacerlo un poquito más sutil y hacerlo de 16, que fuera rápido, que no fuera tan lenta la progresión de las repeticiones. Aquí algo súper importantísimo en la vida de aplicar delay y reverb: ecualizarlo. Y si no ecualizamos el delay y el reverb también, se convierte en un absoluto desorden. No sé si alguna vez hayan escuchado alguna mezcla amateur de, no sé, de alguien que apenas va empezando. El delay y el reverb suenan demasiado. O sea, no se sienten como que agarrados de la pista, sino se sienten como que muy sueltos. Y tú puedes decir, eso tiene delay, eso tiene reverb, sin fijarte. Eso puede ser bueno para ciertas cosas creativas, pero en una canción como esta no lo consideraría yo así. Entonces, de hecho, recorté bastante de lo grave, de lo que habíamos filtrado antes, y bastante de lo agudo también, para que esté como más contenido junto con la voz, para que esté más agarrado a la voz. Repito, no es que se tenga que hacer así de a fuerzas. A lo mejor lo puedes ecualizar poquito este más abajo, poquito este más arriba, no lo sé, depende de la voz que tengas, depende de la canción que tengas, pero sí es importante hacerlo para que no suene como un desastre todo. Entonces, ya con el delay le pongo yo un bonito reverb, que también está muy sutil, está al 10.05%, un decay corto. El decay es que tanto se va a quedar como el eco después de que la voz se calle. Es como de un segundo. Tengo estas pausas aquí donde quiero que suene tantito la colita, pero no demasiado, por eso no está tan grande. Aquí también tenemos ecualización, recortando mucho de lo de abajo. Aquí recorté un poquito menos de lo de arriba porque me gusta cómo suena. De hecho, este reverb tiene 3 opciones. Esta de Airy es la que tiene más prominencia en las frecuencias altas. Me gusta cómo suena y sobre todo me gusta cómo suenan las frecuencias altas del reverb, ya habiendo recortado un poquito las frecuencias que me molestaban de aquí. Suena bastante bien. Entonces, esto es en reverb. Esto es con reverb. Si se fijan, va agarrando un poquito más de forma, ya no está tan atrás la voz, ya es un poquito más prominente, pero todavía no llegamos a donde queremos llegar. Y para llegar a donde queremos llegar, ahora puse otro ecualizador. ¿Por qué pongo 2 ecualizadores? Bueno, primero porque este reverb y este delay sí tienen su ecualización y todo, pero el carácter como tal que le dan a la voz no es al 100% el que yo quería darle. Entonces, para mejorar un poquito más eso, simple y sencillamente puse otra ecualización que ya me filtre toda la cadena de plugins que ya tengo activada. Entonces, ahí decidí poner un low pass filter porque aunque yo ya filtré las frecuencias bajas acá y ya filtré las frecuencias bajas acá, el cómo actúan estos ecualizadores paramétricos, creo que son, no es lo mismo que un recorte tal cual como este. Entonces vamos a escucharlo sin este ecualizador. Y ahora sin el ecualizador. Sube, o sea, resalta más la voz con esto, y es precisamente más que nada por esto. Esto solamente lo hice así chiquito y sutil para subir un poquito esas frecuencias altas del reverb anterior, pero esto es lo que marca más la diferencia, el high pass filter, porque acá
Si se fijan, otra vez hubo bastante ruido, entonces hay que regresarlo a donde estaba. Entonces, quedan dos. Casi por último, tengo un limitador. Este limitador de waves me gusta muchísimo porque es súper simple. Y este limitador voy a hacerlo nada más como una pequeñita pincelada. Una cosa pequeñita que va a terminar de regular lo que yo ya estaba regulando desde acá. Porque si bien este suena muy chido y mejora mucho las cosas, al final ya teniendo un delay, ya teniendo un reverb, entonces ya estamos poniendo cosas que ya no están siendo nada controladas por este. Y eso más adelante, cuando agregue más voces, me puede representar un problema un poquito problemático. Entonces, nada más terminando de controlar esos últimos piquitos, aquí el limitador me hace el pop. Sin limitador. Con limitador. También estoy agarrando un poquito más de abajo, subiendo un poquito más esas frases, esas palabras que suenan un poquito más bajas que otras. Y de hecho, si se fijan, suena mucho más parejo. Le dio como esa última cerecita del pastel y me gusta. Ahora, ¿qué sigue? Como el limitador también tiene su propio carácter, e hice otro ecualizador después del limitador. No siempre se va a necesitar esto, o sea, incluso muchas veces el carácter que te dé el limitador va a ser justo lo que necesitas. Pero en mi caso, decidí, ¿sabes qué? No, todavía hay muchas frecuencias ahí que me están estorbando. Entonces le puse el ecualizador sin ecualizador. Con ecualizador. Igual, agregándole como la última cerecita al pastel, ¿no? La última chispa de chocolate. Ahora, ¿cuál es el secreto de tener una grabación de voz increíble, monumental, memorable? Es repetir lo mismo muchas veces. Aquí abajo tengo 3 pistas diferentes, pero que son exactamente lo mismo que la de arriba. Cantando, o más bien gritando en este caso, exactamente lo mismo. Igual editadas, igual mezcladas, pero en diferentes lugares. Ahora, rápidamente, porque ya llevo media hora grabando esto. Estas voces también van mezcladas, tienen un poquito menos de mezcla, ya que si empiezo a poner todos los efectos de que el delay, el reverb y todo se va sumando uno con el otro, uno con el otro, uno con el otro, y luego todo suena como que es un eco gigante. Entonces, estas voces tienen un poquito de menos cosas. La segunda voz, y bien importantísimo, la segunda voz va paneada hacia el centro junto con la primera. En la segunda voz igual tenemos nuestra ecualización. Si se fijan aquí, escogí una ecualización diferente. ¿Por qué? Porque si hago exactamente lo mismo que aquí arriba, entonces todas esas frecuencias que ya les estoy acentuando aquí, se van a acentuar aquí, y toda frecuencia que esté completamente exagerada es molesta. Toda. Entonces balanceo un poquito, no haciendo como que cosas contrarias, porque si se fijan el high pass filter está igual para eliminar el ruido, pero si se fijan hay cositas un poco contrarias que medio se cancelan un poco una con la otra. Esto con el fin de que sí, esas frecuencias que ya están siendo acentuadas no molesten, y también porque es una toma diferente. A fin de cuentas no estoy copiando y pegando la misma cosa, lo volví a grabar completamente, entonces hay diferencias pequeñas en el performance. Y pues así, ecualizado diferente, también comprimido para controlar, pero en este caso si se fijan me brinqué todos los efectos, saturación, delay, reverb, me brinqué todos esos efectos y me fui directo a la última cerecita del pastel que genera el control, que es el limitador. Ahora, ¿cómo suena sin esa voz extra? ¿Y cómo suena con esa voz extra? Si se fijan, suena muchísimo más lleno, muchísimo más como con pachoncito, con sabor. Ahora, ¿para qué sirven estas dos? Es exactamente lo mismo que la segunda, pero ahora quiero que la voz sea algo increíble, algo monumental, algo épico. Entonces,
para eso vamos a llenar espacios en la mezcla. Y estos espacios los estoy llenando paneando una hacia la izquierda, otra hacia la derecha. Y super tip, cuando tengan cosas que quieren ecualizar, que quieren mezclar exactamente igual, simple y sencillamente le pican aquí y en lugar de mandarlo a la master, que sería hasta al final, hay que mandarlo a otra pista, las dos tracks hay que mandarlas a otra pista, y ahora toda la ecualización que yo haga de estas dos voces se va a aplicar a ambas. Y eso es lo que hice. Tengo esta track donde están las dos, aquí controlo el volumen de estas dos, aquí controlo la ecualización de las dos, la compresión, todo. Y esta vez decidí hacer esta ecualización porque a los lados, a la izquierda y a la derecha, también tengo las guitarras, tengo los platillos de la batería, tengo todas esas cosas. Entonces necesito encontrar el lugar en la mezcla de estas dos voces, el cual llega aquí, o sea, eliminando el ruido. Tengo los platillos de la batería muy en esta zona, entonces vamos haciendo el espacio, más bien vamos respetando ese espacio que quiero respetar. Y mucho ojo, no siempre voy a querer eliminar esas frecuencias de la voz para darle el espacio a los platillos de la batería. Aquí me es muy necesario hacer eso porque de hecho estoy grabando y mezclando esta voz sobre una sola pista de música que ya no puedo mezclar, que ya no le puedo hacer nada por lo individual porque bueno, hubo un incidente con el disco duro y valió queso las tracks solas, pero bueno, en fin, pues es por eso. Entonces, como tengo las guitarras, quiero que la voz salga por este lado y de hecho tengo un poquito de atenuación donde las guitarras son más prominentes en esta mezcla. Entonces también, bueno, ya tenemos las voces paneadas, también hacen exactamente lo mismo que la primera, sin copiar y pegar. Eso es muy importante porque si copias y pegas pierdes el sentido de esto, pierdes toda la apertura, la epicosidad que te da este efecto y simple y sencillamente nada más suena más fuerte lo que hiciste. Entonces así suena sin las voces. Así suena con las voces. Si se fijan, suena muchísimo mejor. Vamos haciendo una cosa, vamos escuchando la voz sin absolutamente nada, ni las voces extras, y luego la voz con absolutamente todo. Y aquí vamos. Y ahora vamos prendiendo absolutamente todos los efectos y las otras tres voces. Es el día y la noche de diferencia, ya está suficientemente decente, suficientemente escuchable y bueno, eso sería todo por hoy. Después les enseñaré lo que hice con la voz limpia, porque adelantándoles un poquito las cosas, no lo hice muy bien. Bueno, ya déjenme en paz.